Yo les voy a decir algo a ustedes de todas las tradiciones navideñas que puedan existir. La que se celebra hoy es una tradición bíblica y es una pena que la hayamos relegado tanto y la hayamos marginado tanto. Yo sé que hay unos componentes de tiempo, porque si fuéramos tal vez hoy a hacer el énfasis que yo creo que debemos hacer con respecto a la actividad de hoy, sobre todo para con la niñez, es hacerle saber la razón por la que se da un regalo a un niño. Yo creo que lo bíblico sería decirle que la razón por la que le damos regalos a los niños es porque los magos de Oriente le llevaron regalos al niño Jesús. Yo creo que eso sería lo bíblico para enfatizar. Pero desde luego ya la semana que viene empiezan las clases y entonces los muchachos jugarían con los regalos muy poco tiempo. Pero me parece que sería bueno recapitular las tradiciones de nuestra tierra. Yo creo que desde que nuestra tierra empezó a perder tradiciones, empezó a subir el crimen. Desde que nuestra tierra empezó a perder tradiciones, empezamos a sufrir los adebacles que hoy vivimos. Y de alguna manera yo creo que debemos nosotros recuperar esas tradiciones. Yo quiero compartirles a ustedes en esta mañana lo que nos narra Mateo en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Y con esto cerramos en el día de hoy lo que hemos venido platicando con respecto a la celebración de la Navidad. Y dice las Sagradas Escrituras: después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo leyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra.
Entonces, advertidos en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Fue en Belén Efrata, es decir, en la casa del pan, un pueblo a 8 kilómetros del sur de Jerusalén, donde se desarrollan algunos eventos extraordinarios para la historia de Israel. Allí en Belén, Jacob enterró a Israel, a Raquel. Y desde luego fue también en Belén donde Ruth y Boz vivieron luego de unir sus vidas en esa historia magistral y extraordinaria del libro de Ruth. Y fue precisamente en Belén donde se desarrolló la cuna y la casa de un pastorcito que después fue reconocido como el gran rey David. Y fue en Belén, según nos narra Mateo, que se declaró una profecía por parte del profeta Miqueas, diciéndole a aquel villorio, a aquella comunidad de pastores, a aquella comunidad de gente pobre, de gente sencilla, que allí nacería el Salvador, el Mesías, allí nacería el descendiente de David. Desde luego, todos los evangelios concurren en el hecho de que allí fue donde Jesús nació. Y fue allí donde algunos de los eventos bíblicos que se relatan en las Sagradas Escrituras se dieron. Justino Mártir decía que Jesús había nacido dentro de una cueva en el año 150 después de Cristo. El testimonio que él daba era que el nacimiento de Jesús había sido en una cueva. Y desde luego ese lugar fue identificado, fue reconocido por la cristiandad, y allí se levantó un monumento, una estructura que se reconocía como la iglesia de la Natividad. A finales del primer siglo, Adriano, como consecuencia de las revueltas de los judíos contra el Imperio Romano, e indignado porque Adriano pretendía establecer una serie de templos y de monumentos religiosos en Jerusalén, los judíos se rebelaron contra el emperador Adriano. Y desde luego Adriano no solamente fue contra los judíos y prácticamente los masacró. De hecho, así es como se conoce la historia de aquella batalla, la masacre de los judíos, sino que construyó justo donde la cristiandad decía que había nacido Jesús, construyó un templo pagano dedicado a Adonis. En el siglo IV, conociéndose la historia de la cristiandad, entonces el emperador Constantino ordenó que se levantara nuevamente allí el templo de la Natividad. Y todavía al día de hoy, usted
llega a ese lugar y allí está el templo de la Natividad, donde la tradición cristiana demarca, plantea que fue en ese lugar donde nació Jesús el Mesías. Yo he tenido la oportunidad de ir a ese lugar en un par de ocasiones y me llama la atención que el templo por dentro es amplio, pero la puerta es sumamente pequeña y obliga a todo el que va a entrar por ella, obviamente, a agacharse, a inclinarse para poder entrar. Dentro de los argumentos tradicionales que se han levantado con respecto al templo de la Natividad, es que todo hombre y toda mujer que llegue hasta aquel lugar no tiene otra alternativa que inclinarse ante el lugar donde nació el Salvador. Mateo toma, me imagino, que de la historia que presentó María, luego de las entrevistas que le hicieron los cristianos, porque a la luz de lo que uno ve en las Escrituras, María empezó a guardar en su corazón un sinnúmero de datos extraordinarios que evidenciaba que su niño era un niño sobrenatural. Y desde luego empezó a guardar un sinnúmero de experiencias con el niño en su corazón, como por ejemplo la llegada de los pastores. Esto lo guardó María en su corazón, como por ejemplo el día que Jesús se perdió a la edad de 12 años. Esto lo guardaba María en su corazón. Y desde luego cuando Jesús se pierde a los 12 años, los historiadores bíblicos dicen que lo encontraron discurriendo, es decir, teniendo un diálogo con los maestros de la ley, con los rabinos de aquel tiempo. Y eso tal vez usted lo lee y lo pasa por encima. Pero el que un niño de 12 años estuviera conversando con las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo, lo que quería decir era que este niño era sobrenatural. Estaba en unos niveles de conocimiento que obviamente eran altamente impresionantes. Y yo creo que todas estas cosas las iba guardando María en su corazón. Finalmente, el evento de la llegada de estos tres personajes que vienen de Oriente, que son tres personajes que obviamente la tradición los ha denominado los Reyes Magos. No hay dentro de las Escrituras ningún dato que evidencie que fueran reyes, salvo la deducción tradicional que se hace como resultado de los regalos que trajeron, pero a fin de cuentas no hay esa evidencia. Y desde luego el término magos es una mala traducción de una palabra que a lo más que puede traducirse de forma latina es magoi, y desde luego magoi no tiene tampoco traducción. No hay forma de traducir el título de estos tres individuos, de estos personajes. Bueno, de hecho, yo estoy diciendo tres, y la Escritura tampoco dice que eran tres. La tradición demarca que son tres como resultado de los regalos, ¿verdad?, que trajeron. Ahora, hay unos datos que sí, a través de los historiadores, podemos encontrar de estos individuos, ya fuesen 2, 3, 4, 5, no importa, a los que nosotros tradicionalmente les llamamos los Reyes Magos. Herodoto, el historiador, dice que estos individuos
eran de una tribu de Media, que pertenecían obviamente al imperio persa. Eran medopersas. Y desde luego los medopersas en una ocasión se levantaron para enfrentar al imperio persa, porque entendían que podían separarse del imperio, pero los persas les aplastaron prácticamente en aquella batalla, y ellos entendieron perfectamente que era inútil, que era prácticamente imposible el zafarse del imperio persa. Por lo tanto, se olvidaron de esa meta política de tratar de separarse de los persas, y entonces en lugar de ello se dedicaron a una serie de tareas que ellos entendían podían ser mucho más provechosas, como por ejemplo convertirse en instructores y maestros del imperio persa. Ellos entendieron que lo mejor era entonces capacitarse para, en lugar de pelear contra los persas, entonces educar a los persas. Así que estos hombres del área de Media ya necesariamente empezaron a convertirse en instructores, en maestros, eran versados en filosofía, eran conocedores de las ciencias naturales de aquel tiempo, ¿no? De la medicina de aquel tiempo, y desde luego se dedicaban también a la astronomía, y en alguna medida también se dedicaban a interpretar los sueños, lo que la gente les contaba dentro de los sueños, pues ellos lo interpretaban. Y esto era una práctica muy común, porque aún dentro del pueblo hebreo había gente que se dedicaba también a interpretar los sueños. Ahora, ese concepto de magos no tiene nada que ver con el mago del Nuevo Testamento, ni tampoco con Simón, el mago, ni mucho menos con Walter ni con Anita. En términos de astrología, no tiene que ver absolutamente nada con eso. Cuando la Biblia habla de que eran personas que se dedicaban al estudio de los astros, no era que ellos procuraban que los astros le plantearan y le trajeran conversaciones, no, era simple y llanamente que ellos estudiaban. De hecho, hay un vínculo directo entre el espacio sideral y la Tierra, y hay los jíbaros nuestros sabían cuándo sembrar y cuándo no sembrar, y sabían qué consecuencias había mirando al espacio sideral, qué consecuencias había si se sembraba fuera de tiempo, en términos de las cosechas y en términos de los árboles, etcétera, etcétera. Así que esta gente se dedicaba precisamente a mirar el espacio sideral para buscar de alguna manera cómo podían interactuar los hombres y los seres humanos en la Tierra con respecto a las señales del espacio sideral. Ellos contemplaban los astros para conocer la ciencia astrológica y desde luego el beneficio que la ciencia astrológica pudiera dar a la humanidad. Ahora, lo que nosotros no podemos negar era el hecho de que cuando en aquel tiempo se daban fenómenos extraños en el espacio sideral, pues no había la forma y manera de poderlos explicar como hoy se pueden explicar. Usted va a un sistema de internet y usted pregunta por cualquier astro, por cualquier estrella, y le pueden adelantar hasta con muchos años, con precisión, cuándo es que ese astro va a verse y en qué posición se va a ver, etcétera, etcétera. De hecho, yo estaba ayer con mi hermano en Arecibo y me dijo, hoy va a ser mucho frío, y yo entré a internet y le dije, pues mira, hoy no va a ser tanto como mañana.
Hoy va a llegar, la temperatura va a bajar hasta 63, pero mañana en Arecibo, hoy en Arecibo en la noche puede bajar hasta 55 grados. Y me decía, de veras, pues mira qué gran ventaja, ¿verdad? Que uno puede mirar todo eso a través de la internet y uno puede anticiparse al futuro. Pero en aquel tiempo no había esa facilidad. Por lo tanto, cuando se presentaban estos fenómenos astrales, la gente lo que hacía era que empezaba a llegar a unas conclusiones que en alguna medida podían ser medio asertivas, pero en otras eran desastrosas. Como resultado de movimientos de astros en el cielo, había gente que pronosticaba que iban a haber temblores de tierra y que iban a haber cataclismos, aunque todavía hoy en día también se dan y aparecen por ahí. De hecho, permítame decir esto porque lo tengo por aquí pegado en el corazón, en una esquina. Ustedes saben que por varios años estuvieron con la majadería esa del 12-12-12, ¿ya? Y hasta habían profetas por ahí que estaban también dando profecías con la cosa esa del 12-12-12. Ahora uno no los escucha. Estarán buscando otro pronóstico de esos de terror y de miedo para asustar a la gente, para llenarlo de pavor. Bueno, pero sí podemos entender que cuando estos fenómenos acontecían en el espacio sideral, en el cielo, la gente se estremecía. Y desde luego los especialistas de aquel tiempo eran estos astrónomos, eran estas personas que miraban los astros y que miraban las estrellas. En el año 11 antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús, en el año 11 apareció el cometa Halley. Ahora, imagínense, el cometa Halley aparece en el espacio sideral. Ahí se ve esa cosa enormísima, esa luz brillantísima. Y esa gente en ese tiempo que no tenían la información, que no tenían ningún dato, que no había nada científico que pudiera explicar ese fenómeno, pues ya ni sencillamente ellos caían víctimas del pavor, del miedo, del terror, pero por el otro lado empezaban a ver una serie de interpretaciones. Si esa cosa apareció ahí, ¿verdad? Que hoy se denomina como el cometa Halley, ¿no? Si esa cosa apareció ahí en el año 11 antes de Cristo, es decir, 11 años antes, esa cosa quiere decirnos a nosotros que algo grande va a suceder. Algo grande va a suceder. Y desde luego, yo creo que ya había cierta expectación en el cielo. La gente salía y miraba para el cielo y en las noches miraba para el cielo, porque si había aparecido ese fenómeno del cometa Halley y ellos interpretaron que algo grande y desarrollaron esa tremenda inquietud de que algo grande estaba próximo a suceder, de seguro que esa expectación estaba en estos medopersas que contemplaban las estrellas para de alguna manera poder conocer la interrelación del cielo y de la tierra. En el año 7 antes de Cristo, es decir, 4 años después, hubo la conjunción de Saturno y de Júpiter. Un evento que acontece. Pero imagínense en aquel tiempo, de momento, mirar y ver en el espacio sideral esa conjunción de Saturno y de Júpiter. Es decir, 4 años antes habían visto el cometa Halley, así que ya ellos estaban en expectación. Y ahora, 4 años después, aparece la conjunción de Saturno y de Júpiter. Esto, sin lugar a duda, tiene que crear una mayor expectación. En el año 5 hasta el año 2 antes de Cristo, en el mes Mesori,
empieza entonces a verse lo que se denominaba una estrella brillante en el cielo.